Francisco, les comento un poquito más sobre Basel Society. Es una red global de profesionales de negocios comprometidos con el avance del libre comercio, la libertad individual y la gobernanza responsable. Nuestros capítulos albergan más de 150 conferencias y debates y seminarios y talleres en más de una docena de países cada año. Y dentro de las cosas que estábamos hablando, justo hoy día tengo todo el gusto de presentar a Luisa Daniela Miño. Ella es consultora política y gestión educativa, se graduó como abogada de la Universidad Internacional SEC Ecuador, tiene una maestría y es especialista en política educativa de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina. Se ha desempeñado como docente en los niveles primario y secundario de instituciones educativas en Quito. Sus áreas de investigaciones incluyen política educativa, legislación educativa, disciplina, convivencia y violencia escolar, derechos y participación de los adolescentes. Muchísimas gracias, Luisa Daniela, por dar la oportunidad de estar acá y sobre todo por escucharnos y atender el llamado. Gracias, Mauri y Francisco, por la invitación. Es un honor estar con ustedes en esta oportunidad y poder compartir de un tema tan importante y de actualidad para todos. Así es. Yo Bueno, quería simplemente sí. decir algo, Mauri, por si acaso igual para todos quienes están acá. El evento va a ser grabado, Luisa Daniela también, y obviamente al finalizarlo vamos a editar, simplemente para que todos tengan conocimiento de esto, y posteriormente será publicado en todas nuestras redes, en algunos cortos y también el evento completo, como usualmente hacemos con nuestras entrevistas y otros foros que hemos tenido. Así que para que tengan conocimiento y de que el evento será grabado y publicado después de nuestras redes. Empezamos, Lisa, bueno, hoy día tenemos un formato conversatorio más que de los generales que hemos tenido a lo largo tan juntamente con Libre Razón. Y empiezo haciéndote una consulta muy, lo que es la más básica. ¿Qué es el homeschooling, Luisa? Bueno, para empezar, el homeschooling es la educación en casa a cargo de los padres. El homeschooling es la primera forma de instrucción que hubo, ¿sí? Es algo que ha estado presente durante varios siglos, ¿sí? Y que se ha mantenido a la par de los sistemas educativos. La característica principal del homeschooling es que los padres eligen educar a sus hijos fuera del sistema. Es decir, que no quieren institucionalizarlo. No se trata de elegir entre lo público o lo privado, es que simplemente bajo sus opciones pedagógicas o por diferentes motivos, ellos deciden educar a sus hijos en la casa. Y para ello, uno de los padres, sea padre o madre, va a quedarse a cargo de todo lo que es la preparación de los materiales, clases, la planificación del currículum, ¿sí? Y de estar también a cargo de gestionar actividades extracurriculares, las actividades de socialización, de ejecutar las actividades de enseñanza. Entonces, esto va a ser muy distinto de lo que es la educación en casa actualmente. La educación que nosotros estamos viviendo es la educación remota. Educación remota, además de emergencia. Y es importante aclarar esto porque desde que se suspendieron las clases en marzo, en todo el mundo y en Ecuador también, la gente empezó a hacer memes y a compartir como que, bueno, el homeschooling y el trabajo y no sé qué, esto del homeschooling se lo estamos llevando, es súper difícil y bueno. Pero la verdad es que no es el homeschooling. O sea, sí, los hijos están en casa y los padres están en casa y estamos compartiendo espacios, pero quienes han estado a cargo de la educación, de preparar actividades, de enseñar, de evaluar, han sido los docentes, desde diferentes formas, plataformas, con teléfono, con WhatsApp, con Zoom, mientras que los padres, esto que hacían antes, ¿no es cierto?, que era apoyar en las labores de lectura, revisar las tareas, fue mucho más exponencial porque empezaron a controlar que esté sentado, que se encienda la computadora o el teléfono, que esté escuchando bien, que si hay internet, que no hay la conexión, que si se grabó la clase, que si se puede subir con foto la tarea, etc. Entonces, tuvieron que estar mucho más involucrados en la instrucción de sus hijos.
Perfecto. Y justo que estaba hablando sobre la educación virtual, no simplemente, bueno, no solo desde que empezó la pandemia, en nuestra cuarentena, tuvimos estas partes de qué es lo que estamos haciendo. Y hay algún momento en el que tal vez los padres en este momento han estado tan pendientes de sus hijos que dejaron realmente de estar dentro de la educación en tiempos anteriores, que sienten de que están cumpliendo con el papel de los profesores. Entonces, quisiera que nos expliques un poco más sobre cuáles son estas dos diferencias. O sea, qué diferencia realmente en que sea el padre realmente el que esté ayudando a hacer los deberes o a lo mejor quedarse que su hijo se quede sentado, no sé. Ujú. Cumplir y expandir un poco más el trabajo del profesor, porque resulta que en todo este tiempo no, que los profesores no hacen nada. Y realmente los profesores ahorita cuando mucho más hacen. Entonces, ¿qué tal si nos iluminas un poquito en eso? Por supuesto. Entonces, bueno, en Ecuador actualmente tenemos diferentes modalidades de educación. La educación abierta, que incluye la educación virtual, en la que los estudiantes están vinculados a una institución educativa y hay un profesor a cargo, ¿no es cierto?, que prepara las actividades, que dice, bueno, está en primero de básica, segunda básica o está en octavo de básica. Este es el currículo que tiene que hacer. Vamos a tener una clase, puede ser en vivo, puede ser simplemente tareas que se manda al correo o a una plataforma, por ejemplo, Google Classroom. Y luego volvemos a encontrarnos en esta, además de educación virtual, hay varios niños, ¿no es cierto? Entonces, digamos, tenemos la clase completa que está con el mismo docente. Y con esto tenemos lo que es la enseñanza a través de un sistema educativo. O sea, que hay una institución y hay una modalidad de que hay un aula, hay un docente a cargo, ¿sí? Y que los chicos siguen el currículum, siguen las actividades. Es algo planeado por los docentes, ¿ya? ¿Qué pasa cuando es la educación a cargo de los papás completamente? Entonces, dependiendo del país, claramente, ¿no es cierto? Va a haber porque hay regulaciones, ¿no es cierto? Y hay mayor flexibilidad. Los padres organizan primero la rutina de los niños. Como que a qué hora empiezan a estudiar, a qué hora se levantan, se visten, se sientan para la clase. El papá o la mamá van a encargarse de preparar las actividades. Los que se sientan frente al niño le dicen, muy bien, hoy vamos a aprender sobre ciencias naturales. En esta clase vamos a aprender sobre los mamíferos. Entonces, digamos, es el papá el que preparó, trajo los recursos, lo preparó con anterioridad, y luego dice, muy bien, y ahora que sabes de esto, nos vamos a ir al zoológico y vamos a ver a los animalitos en el zoológico. Entonces, ahí él lo decide cuánto tiempo van a estar haciendo, qué día van a hacerlo, y luego la evaluación. Después van a hacer obviamente hay que evaluar los conocimientos para el nivel, para poder promocionar, ¿sí?, legalmente. Y esto es a través de instituciones educativas o a través del distrito, ¿sí? Pero principalmente es el papá quien decide, la mamá quien decide qué hacer y en qué momento enseñar. Para hacer algo un poco más claro, digamos que tienen a su hijo que quiere ser el siguiente Richard Carapaz. ¿Okay? Está súper motivado el niño y entonces ustedes dicen, obvio, quiere ser deportista. Un deportista de alto rendimiento necesita muchas horas de práctica diaria. Y esas horas no son compatibles con el formato de un horario escolar, una escuela normal o una escuela online, ¿sí? No puedes decir, bueno, a las 8 de la mañana estoy sentada en la clase hasta las 12 del día, porque probablemente el entrenamiento es hasta las 10 de la mañana, tienen que irse a la montaña, tienen competencias, entonces los padres dicen, bueno, vamos a apoyar a nuestro hijo, necesitamos un formato más flexible. Pero el compromiso de apoyarle es que tienes que estudiar. Ok. Entonces los papás se acomodan, dicen, bueno, por ahí las clases van a ser la tarde, si es que necesita idiomas, le contratamos un tutor y además organizamos todo esto para que pueda ir a sus competencias y pueda ir a los entrenamientos, etc. ¿Qué pasa con la educación virtual? Entonces, la institución te dice, bueno, este es el horario de clases, se espera que el niño esté
en su clase de Zoom de 8 a 10 de la mañana y las tareas tienen que entregarlas cada 2 días y además vamos a tener una reunión de padres de familia por Zoom o por otras instancias, tiene que chequear el WhatsApp, le estamos mandando el correo. Eso es lo que está pasando ahorita con la educación virtual. Hay un involucramiento de la institución educativa donde los docentes están muy pendientes de que los niños estén aprendiendo, de que los niños estén haciendo las cosas. Son los profes los que están planificando las actividades. En ningún momento el papá tiene que hacer, bueno, entonces yo voy a decidir qué es lo que vas a aprender hoy y yo voy a decidir cuál es tu nivel de dificultad o de aprendizaje o yo voy a buscar los materiales. Todo eso viene desde los docentes. ¿Ya? Y entonces, con esto deberíamos tener claro, entonces tenemos la educación en casa o homeschooling es gestionada por los papás, completamente. La educación virtual, ¿sí? En Ecuador es una opción virtual con docente, con varios estudiantes, y hay las clases online en vivo, y hay actividades que son asincrónicas, es decir, que no hay una clase en vivo, pero pueden estar viendo videos, hay una guianza y hay una metodología y planificación también del docente y de la institución educativa. Y hay la educación online, que también es parte de esta educación abierta, donde los niños solo tienen contacto con el docente, pero que no hay una clase, ¿sí? Es una educación, un modo de que los papás no están planificando, los papás no se encargan de la educación del hijo, sino que hay una institución y un docente que lo acompañan por la computadora, por la pantalla o a través del teléfono, ¿no es cierto? De lo que esté programado con la institución educativa, ¿sí? Hay una conexión con una institución educativa, pero no tenemos un espacio de socialización, así como tenemos en este momento, con todos los demás, digamos, niños o alumnos de ese nivel. ¿Ya? O clase. Ok, vamos a hablar un poquito más sobre los currículums y quiénes lo avalan, porque esa es otra cosa sobre el homeschooling que es bastante importante. Ok, ¿qué pasa cuando un chico quiere, el ministerio realmente lo avala? O sea, ¿qué pasa cuando ya van a la universidad? ¿Necesitan algo así? ¿Qué, o sea, cómo se hace realmente aquí? Y eso, básicamente. Yo sé que sé que la legislación ecuatoriana tiene, no me acuerdo de qué tiempo, 1900 o algo así, pero estas cosas no sabías que explicas un poquito más. Claro. Entonces, cuando una familia decide tener a su hijo en homeschooling, usualmente lo que hacía es que seguía vinculado a la institución educativa en la que estaba matriculado, digamos, sale de eso, pero usualmente esto era para las instituciones educativas públicas y habían otras instituciones educativas privadas que sí aportaban o sí brindaban este servicio del homeschooling. A partir de la pandemia, ¿sí? Y a partir de julio del 2020, hay una nueva normativa en la que el Ministerio de Educación dice, bueno, ahora cualquier institución puede ofertar el homeschooling. Los estudiantes están matriculados en la institución educativa, tienen que pagar la pensión proporcional al servicio del homeschooling, ¿ya? Y hay una diferencia. Si es que el alumno está vinculado en una institución educativa privada, lo hace toda la gestión ante el ministerio, lo hace la institución educativa privada. ¿Ya? El padre matricula a su hijo en la institución y la institución va al ministerio y dice, sí, aquí están las notas, aquí están el registro de los alumnos, de ellos están en homeschooling, ellos aprobaron los exámenes, pueden promocionar el nivel. Va a ser diferente en cuanto a una institución educativa pública. Previo a la pandemia, sí tenían que presentar exámenes, ¿sí? Y el distrito, en los distritos que son las circunscripciones territoriales, o sea, lo más cercano al territorio que está el Ministerio de Educación, y entonces se avalaba, muy bien, cumple con los conocimientos, dio este examen, aprobado el nivel, puede pasar al siguiente, puede promocionar y puede graduarse. ¿Ya? Para graduarse, ahora con el homeschooling, también están los requisitos de siempre, de que tiene que haber el programa de participación estudiantil, de que tiene que cumplir con las notas, de que tiene que haber la evaluación, los exámenes,
dentro de la institución educativa. Pero hoy, además, es un poco más inflexible esta situación. ¿Por qué? Porque si es que estamos cumpliendo con el currículo nacional, que es lo que tiene que cumplirse en el homeschooling, y el papá está planificando eso, primero los padres de familia tienen que presentar la planificación a la institución educativa. Específicamente, van a tener un docente asignado al alumno que va además recomendar, va a ver que esté bien hecho eso. Entonces hay un docente que se llama docente tutor o docente de la institución educativa y revisa la planificación del padre de familia. Luego le hace un acompañamiento. El padre de familia, una vez que está aprobado esto, ¿no es cierto?, trabaja en casa. Luego van a haber fechas dispuestas para que los estudiantes sean evaluados en la institución educativa en la que están matriculados. Y obviamente de acuerdo a esto van a promocionar o no los niveles. Cabe además recalcar que la educación en casa está prevista únicamente para avalar el bachillerato en ciencias, ¿sí? Entonces, el bachillerato técnico no está para esta modalidad. El bachillerato internacional es algo ofertado por instituciones educativas privadas, pero hasta ahora sigue siendo una cuestión presencial y en este caso es una educación remota de emergencia, pero no tenemos una disposición, por ejemplo, del bachillerato internacional de que avale el homeschooling, ¿sí? Entonces, lo que es legal en Ecuador es cumplir el currículo nacional con guianza de la institución educativa. La institución educativa le evalúa al estudiante, si es que aprueban los exámenes, promocionan los niveles y por lo tanto van a poder graduarse. El programa de participación estudiantil no deja de ser un requisito de graduación, hay diferentes métodos para cumplirlo. Algo más que tiene que demostrar la familia es que los estudiantes tienen actividades de socialización, ¿sí? Porque muy importante es que en el homeschooling los niños no están en la escuela y por lo tanto no tienen el relacionamiento social y el desarrollo de las habilidades sociales dentro de un contexto de compartir con estudiantes, aproximadamente 24 alumnos más en su aula, que llegan a ser sus amigos, con los que crecen, con quienes aprenden a trabajar colaborativamente, con quienes aprenden a comunicarse, con quienes pasan divertido o resuelven problemas, ¿sí? Entonces, por eso tiene que haber actividades de socialización, que no necesariamente es la práctica de un deporte, que no necesariamente es el ir a un museo, todas las actividades que tienen que planificar la familia, ¿sí? Y eso también es parte de la promoción y de la evaluación que se hace, ¿no? De las evaluaciones de las habilidades sociales que va a hacer la institución educativa. Ay, qué bueno que estás tocando justo ese punto, porque una de las cosas que se suelen decir es que los homeschoolers no suelen tener interacción con otras personas, sino simplemente con sus padres, sino tienen actividades de socialización. Uh-huh. A ver, el problema actualmente con el homeschooling es que quienes ya estaban haciendo homeschooling, por ejemplo, los papás organizaban que se vayan a hacer deporte, y deportes de grupo, ¿sí? No deportes de que haces uno solito individual, sino que justamente hay este contacto, que sea el equipo de fútbol de la comunidad o el equipo de vóley de la comunidad, o sea, que tengan contacto, ¿no es cierto? Que conozcan gente de su edad. Que compartan, que tal vez, por ejemplo, la catequesis, ¿no es cierto? Porque también eso tiene que ver con la religión y la ideología de cada familia. Le llevan a la iglesia, a los grupos para jóvenes, que si es que el niño le gusta la música, etcétera, y el baile o lo que sea. El problema nos llega a partir de la pandemia, ¿no es cierto? Que todas esas actividades están suspendidas. No hay nada presencial, sino todo en pantalla. Entonces, la catequesis es a través de Zoom. No sé, las clases de danza son a través de Zoom. Las clases de idiomas son a través de Zoom. Todo es a través de Zoom. Entonces, la socialización cambia. Y si es que hay estos espacios, digamos, que son las salidas de campo, que son las que tienen más libertad para los niños que están en el homeschooling, tampoco hay, porque los parques están cerrados, porque
no puedes ir a un museo porque también está cerrado. Entonces, las actividades de socialización se quedan nuevamente a través de una pantalla. Seguimos exponiendo a los niños a más horas en pantalla, a redes sociales, a que todo pase en modo virtual. Y entonces sigue habiendo, y ahora sí, esta soledad de los niños que están en el homeschool. ¿Y qué pasa si es que no tiene hermanos? Es solo un niño, ¿sí? Entonces, y está con adultos, y si no con gente a través de la pantalla. Entonces, eso sí va a ser un problema en la actualidad. Por lo demás, si es que se va, digamos, mejorando la situación de la crisis sanitaria, que hay menos contagios, o los padres que deciden el homeschooling salir, ¿no es cierto?, bajo su cuenta y riesgo, sí, pueden hacerlo, ¿no es cierto? Pero también hay que ver las regulaciones, ¿no es cierto? Como Francisco lo había mencionado antes, o sea, si es que se abren las ciudades, si es que se cierran otra vez, si es que vamos a cuarentena, todo eso ya es algo que deben proveer las familias. Otro aspecto importante, los niños terminan de madurar con respecto a su edad dentro del homeschooler, porque hay muchas cosas que lo hacen de acuerdo al currículum tal cual y hay otras cosas que maduras de acuerdo a cómo te comportas con tus compañeros y cada etapa que vas aprendiendo. Entonces, estando dentro de casa, logran cumplir cada una de esas etapas y tener la maduración que corresponde de acuerdo a las edades. Por supuesto, yo creo que sí. También hay que ver que el homeschooling se da en diferentes situaciones para los niños. Por ejemplo, una adolescente embarazada está en homeschooling durante su periodo de maternidad y en los últimos meses del embarazo. Quién sabe también, o sea, dependiendo, porque son adolescentes, son situaciones riesgosas, entonces hablar de madurez ahí es un caso. En el caso de adolescentes que están fuera de la escuela por una situación de consumo de drogas, porque están en rehabilitación, los estudiantes que están con tratamientos psiquiátricos, ¿sí? Por diversas situaciones, ¿no es cierto? Eso también es parte del homeschooling. O sea, son niños a los que han estado vinculados a su educación a través del homeschooling y también están las aulas hospitalarias, que se consideraba como una educación extraordinaria, una modalidad extraordinaria, pero también es el homeschooling. ¿Ya? Niños con cáncer o con otras enfermedades que son prolongadas y que requieren que estén en casa. Entonces, cuando hablamos de madurez de los niños, tenemos que ver esas situaciones también. Ahora, conozco familias y conozco situaciones de que todos los niños, ¿no es cierto?, de una familia o un niño ha estado en homeschooling y sí, se puede alcanzar la madurez, pero nuevamente depende específicamente de los padres de familia, de que procuren hacer reuniones, ¿no es cierto?, y de socialización y que compartan y los niños puedan crear vínculos y que no sea una burbuja, y acá no es una escuela de burbuja, sino una burbuja bajo los padres de familia, que digan, es mi hijo, no puedo tocar nada, no puede ver nada, le aparto completamente del mundo, ¿no es cierto?, de la realidad, de que no vea las noticias, que no tenga amigos, que cuidado, eso corresponde a los papás. Si es que los papás le encierran y no le abran al mundo, entonces no va a haber una madurez. Y lo que va a haber es que al llegar la adolescencia va a haber una rebeldía que pueden haber estos procesos ya de conflictos con los padres y si es que no hay un apoyo, entonces hay más riesgos, se le ponen más riesgos a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes que se van a ir de casa o van a buscar estas verdades por otros medios. Una cuestión súper importante ahora, ¿no es cierto? Uno de los riesgos que va a ser es que los chicos pueden conocer todo online. Y lo que los papás no quieran orientar, o si es que los papás quieren tratar de encerrarlos del mundo, ¿no es cierto? Los chicos se van a enterar de una u otra forma. Y si es que no les dieron las herramientas para reconocer fake news, cuando están siendo víctimas de perfiles falsos y por lo tanto grooming, pueden ser víctimas de abuso sexual, pueden ser víctimas de trata, pueden ser víctimas de pornografía infantil. Entonces, nuevamente, hablar del homeschooling es súper importante. Hay una gran responsabilidad de los padres. La responsabilidad de muchas cosas van a recaer sobre los padres.
y ya no sobre el sistema educativo, y ya no sobre las instituciones educativas, y ya no sobre los docentes. Qué fuerte, porque al mismo tiempo cambia toda la estructura de cómo se ha dado por miles de años la parte de la educación, ¿no? Entonces, siempre se ha tratado de tener un solo, como un estilo de enseñanza y ahora lo cambia por completo. Y es un cambio tanto para el profesor como para los alumnos y como para los padres de familia. Y hablando de estas partes de que sí, ¿qué tan cierto es de que tiene que haber una forma de aprendizaje específico, una forma de enseñanza dentro de los homeschoolers, o sea, dentro de los padres para los chicos y los chicos con los padres? Porque he escuchado que hay personas que tienen que, como el homeschooling es súper amplio, todos, o sea, es mucho más artístico y mucho más creativo en esas cosas así, a diferencia de la enseñanza tradicional. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, entonces, en un sistema educativo, ¿sí? Los estudiantes se insertan para trabajar en el aula, en un contexto de vinculación con pares, pero además bajo relaciones asimétricas o de jerarquía, docente-alumno, ¿sí? Y eso se emula a la situación de padre o madre y niño, que también hay una relación jerárquica y asimétrica, ¿sí? La relación entre diferentes generaciones. Pero además, en las instituciones educativas hay un currículo. Entonces, hay una forma de enseñar y hay ciertos contenidos que se van a enseñar. Tradicionalmente, los padres que fueron buscando otras formas de enseñar a sus hijos o que no querían que sus hijos tengan un horario, una disciplina particular, dijeron, no, no les vamos a enseñar así. Queremos que crezcan en un árbol, que se puedan trepar al árbol cada vez que quieran, que luego vengan y nosotros le leemos lo que nosotros queramos, que sea bajo nuestra ideología o nuestra religión, bajo nuestros preceptos, ¿ya? Porque cuidado vaya a estar en una institución educativa que es laica. O cuidado vaya a estar en una institución educativa en la que solo le dan religión. Entonces, tradicionalmente, ¿cierto? Habían familias que decían, no nos gusta esto, lo educamos como nosotros queremos. Ya han habido buenos productos, ya han habido fracasos y esto, lo que tenemos que hablarlo, ¿no es cierto? Es porque cuando un niño va creciendo, los que usualmente pasa en el aula es que los profesores crean vínculos, ¿ya? Y trabajan a nivel subjetivo para que un niño pueda, al graduarse del colegio, es decir, te insertas en la sociedad como un ciudadano que sabe respetar reglas, un ciudadano que sabe normas de comportamiento desde cuando el semáforo está en rojo, yo debo parar, cuando entro a un lugar, yo saludo, ¿sí? Voy a esperar mi turno para hablar, no tengo que estar gritando hacia todos, sino que voy para poder conversar y conocer a otra gente, ¿no es cierto? Sus perspectivas, tengo que escuchar, tengo que dar la oportunidad, se aprende a relacionar. Entonces, la instrucción en una institución educativa además te prepara para comprender que hay un sistema de premios, un sistema de castigos. Cuando tú no cumples la ley, hay una consecuencia. Cuando tú te pasas el semáforo en rojo, vas a tener una multa, ¿sí? Es algo tan sencillo como eso. Entonces, si es que en la casa no se enseña eso, la responsabilidad es de los padres. Pero el sistema educativo, digamos, el Estado, lo que necesita es que todos los ciudadanos que van a ser parte de la sociedad puedan convivir con los demás. Y una de las cuestiones muy importantes que es criticada, ¿no es cierto?, un punto sensible del homeschooling, es precisamente la educación moral y la educación política. Entonces, están en las instituciones educativas, ¿no es cierto? Los docentes no pueden decirle, mira, tú tienes que pensar así, o yo soy de tal partido y voy a promocionar a tal partido en mis clases, ¿sí? La ley lo prohíbe, de hecho. Tú no puedes decir, miren, yo pienso en esto, yo creo en la libertad, yo creo en que el sol es rojo, entonces ustedes también tienen que pensar que el sol es rojo. Todo lo contrario, ¿sí? Lo que los docentes hacen desde el inicial hasta el bachillerato es
enseñarle a los estudiantes a tomar decisiones. Y la pregunta, ¿no es cierto?, para el Estado es, y del Estado hacia los padres es, ¿ustedes les van a enseñar a los hijos a tomar decisiones? ¿O quieren que solo crean en su ideología, en su religión, en lo que ustedes desean que crean? ¿Le están realmente preparando para la vida? Entonces, ¿qué va a pasar cuando su hijo salga de la casa, porque va a la universidad, y se encuentre con alguien que piensa diferente? O que lo que le enseñaron es una versión limitada y le dejan por fuera del conocimiento global o de poder tener una conversación, un diálogo, ¿sí? Crea un conflicto, crean crisis de identidad. Entonces, ahí es donde estamos hablando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del racismo? ¿Sí? Algo que vemos en Estados Unidos es que hay familias que, por ejemplo, no quieren mandar a sus hijos a la escuela porque son negros y pueden ser atacados. Mientras que hay otros, ¿no es cierto?, que son los supremacistas blancos que dicen, bueno, nosotros no queremos que tengan vínculo con negros. Así de radical digamos, el discurso de cada familia, ¿ya? Entonces, cada uno le manda a su hijo a la escuela, o sea, le quita de la escuela, le lleva su burbuja de hogar, de comunidad, de que solo van a estar con negros los niños negros y solo van a estar con blancos los de los supremacistas blancos. Salen a los 18 años, los 17 años de su casa. ¿Y cómo van a convivir? ¿Y quién sabe qué le habrán dicho sobre los blancos o sobre los negros cada familia? Por ejemplo, ese es un debate súper importante que está pasando en Estados Unidos, ¿sí? Y lo mismo es para nosotros. Un ejemplo, digamos, ¿qué pasa con el tema de la religión? ¿Sí? Históricamente hay muchos eventos que están vinculados con la religión. Por ejemplo, el descubrimiento de América. Para, ¿no es cierto?, para la corona española, apoyados por los católicos, ¿no es cierto? Viene Colón, le financiaron, y a nosotros nos conquista la Iglesia Católica a través de España y vienen los diferentes órdenes religiosas a Sudamérica. Pero en Norteamérica, ¿no es cierto?, quienes son los colonos y quienes van a este continente son quienes salen de Inglaterra y muchos son protestantes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que en mi religión yo soy, digamos, solo quiero ver la versión de los protestantes o solo quiero saber de los católicos? O, quién sabe, soy Amish, yo soy judía y no les cuento lo demás de las otras religiones. El rato en que el niño tenga que, llega a la universidad y le dicen las cruzadas, el descubrimiento de América, ¿qué tiene que ver la iglesia? El financiamiento, el oro, las torturas, o le llevas así de simple a la iglesia, ¿cierto?, a la compañía, y le pones enfrente de el cuadro del infierno de Dante. ¿Va a comprender la significancia de ese cuadro para la cultura ecuatoriana, para la conquista? Probablemente no. Entonces, con esto, ¿no es cierto?, lo que también quiero plantearles es que el homeschooling es algo muy positivo, pero el homeschooling es algo que nosotros tenemos que hablar y que en Ecuador no se está hablando mucho. Hay necesidad de ponerlo en el debate en lo político, en lo familiar, en las escuelas, en el sistema educativo, en los expertos, en las universidades. ¿Qué tan positivo es? ¿Cuáles son los puntos de debate? ¿Dónde va a tener que estar el Estado listo para ayudar? También va a ser, ¿no es cierto?, o hasta dónde tiene que intervenir el Estado y hasta dónde va la familia. ¿Tienes otra pregunta? Me parece. Sí. Listo. Yo Por Dale. supuesto. interferir ahí. Es que hay un caso que lo menciona mucho un expositor chileno, justo en el 2018-17, la Corte Suprema de Estados Unidos dio la razón a una familia Amish, porque esta familia quería sacar a sus hijos del colegio a los 16 años
no le quería precisamente dar más materias que se daban en el colegio, y finalmente les dieron la razón y sacaron a sus hijos a los 16 años y les educaron en casa. Entonces, quizás es adelantarnos mucho al debate que se puede dar en el Ecuador, pero precisamente ¿dónde está esa línea? ¿Dónde está esa línea de los papás y el Estado? Porque de lo que tú comentas, veo mucho que igual el homeschooling es prácticamente un centralismo, quizás hasta te ponen tu tutor, ¿no es cierto? Y no hay mucha libertad en ese entorno, al menos en el que se está aplicando. Y en Estados Unidos vemos que sí se da. Y la pregunta es, ¿qué pasa si el papá le quiere enseñar terraplanismo al hijo? O sea, es ilógico, pero es el papá, y si le quiere enseñar terraplanismo a los 8 o 9 años, ¿por qué no podría hacerlo? Obviamente afectando los derechos del niño para quienes creemos en la ciencia, ¿no es cierto? Pero no debería ser es un proceso paulatino y que se decante como se está decantando ahora, cuando ya la ciencia es casi irrefutable en ciertos aspectos. A mí me deja esa duda, ¿dónde está esa línea? Quizás sea un debate más moral y legal, pero ¿dónde ubicamos esa línea en el Ecuador al menos? Bien, precisamente ese es el debate. Entonces, en cuanto a Estados Unidos, sí, también hay que entender que cada estado tiene una legislación diferente y una visión diferente sobre el homeschooling. En algunos estados va a ser más moderado, más flexible que en otros. En otros países es completamente prohibido. En otros países es permitido y por lo tanto hay cierta regulación, y esta regulación va a ser más o menos flexible. En Ecuador ahora, por ejemplo, algo que yo veo que me parece inflexible, que no está bien, ¿cierto? Es que le ponen a un docente a que tenga 2 reuniones mensuales con el estudiante, y además, si es que necesita ayuda, también le dé haciendo el trabajo y le dé más apoyo, digamos, más clases. Entonces aquí ya estamos pensando en no, lo que queremos es que esté institucionalizado, que esté bajo un, digamos, el acompañamiento de un docente o el acompañamiento de una institución educativa, porque efectivamente el papá no se siente, o la mamá no se sienten capaces de enseñar. ¿Qué pasa con estas ideologías, como por ejemplo el terraplanismo? ¿Cierto? Los papás pueden enseñarles. Entonces, o sea, puedes enseñarles solo tu verdad. ¿Sí? Y eso es uno de los riesgos, y por eso cambió ahí la discusión de lo que es una educación democrática. El niño se va a enterar después, en el momento en que salga al mundo, el momento en el que empieza a hacer un ensayo, ¿no es cierto?, para la universidad, y de pronto le digan, no, la Tierra es redonda. Mira, este es el mapa, esto es, o sea, vamos, ¿qué quieres estudiar? ¿Quieres volar? Ah, ¿cómo vas a querer ser un piloto y pensar que la Tierra es plana? ¿Entiendes? Entonces, hay un choque, y eso va a ser inevitable. La línea creo que no es algo muy clara, ¿no es cierto? Pero por eso hay el currículo. Y hay las destrezas básicas que uno tiene que conocer, y los conocimientos básicos que uno tiene que poder aprender en casa y demostrar que conoce en un examen, y por eso hay la promoción de niveles. Y por eso, ¿no es cierto? En la regulación ecuatoriana te dicen, o en el caso de Estados Unidos también te dicen, tiene que aprobar el currículum del Estado. O sea, tú puedes enseñarle cualquier otra cosa, pero para poder tener el bachillerato, entonces graduarse, tiene que poder demostrar que aprendió sobre nuestra cultura, nuestra identidad y todo lo mínimo que se garantiza que aprendan en una institución educativa. No sé si respondo Súper, por ese sí. lado, Francisco. Sí, sí, totalmente. Muchísimas gracias. Ajá. Ahora, el tema, como te decía, a mí me parece que Ecuador no está siendo muy flexible, que está hiperregularizando. ¿Y por qué me causa un conflicto esto, en mi opinión? ¿No es cierto? Es que tanto para instituciones educativas públicas como para privadas, ¿sí?, no para lo particular, el poner más carga, más obligaciones a los vicerrectores, a los subdirectores, a los inspectores, y a estos docentes que están a cargo de los niños que están en homeschooling,
O sea, no, me parece que no les estamos pagando para eso, ¿sí? Que a la final estamos confundiendo lo que hace la institución educativa, lo que hace en modo presencial, lo que hace la institución educativa en modo virtual y lo que es la educación de los padres. Como les ponía de ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es que tengo un hijo que está en un programa de alto rendimiento? Necesito una mayor flexibilidad. ¿Qué pasa si es que tengo un estudiante que es una situación de vulnerabilidad, que está reconocida y que tiene un tratamiento psiquiátrico o un tratamiento oncológico o una adolescente embarazada? No puedo decir, bueno, específicamente la fecha en el calendario que está ahí son 2 veces por mes o más, va a ir a la institución educativa a presentar los trabajos al docente y el docente tiene que calificar. Entonces, ¿qué es lo que hace el papá? Estamos quitando también la responsabilidad. O sea, si es que el papá o la mamá decidieron en conjunto que van a educar a su hijo en casa, son ellos los que tienen que calificar, son ellos los que tienen que planificar y no la institución educativa. No tan frecuentemente. Para mí no debería ser más de una vez al mes que va a la institución educativa. Para mí tal vez tiene que ser un registro de calificaciones, ¿no es cierto? Que no está de acuerdo, digamos. Sí, un registro de calificaciones, digamos, pensado en 200 días de clase o los 10 meses del año, en 2 trimestres, ¿ya? Pero no en el calendario escolar, necesariamente. Pensemos además que en Ecuador tenemos 2 calendarios escolares, el de Sierra, Amazonía y el de Costa Galápagos. Entonces, ahí me quita la flexibilidad de la familia. ¿Qué pasa? Digamos que es una familia que viaja todo el tiempo, ¿ya? O que por el trabajo de uno de los progenitores pasan 3 semanas en Quito, 3 semanas en el oriente. 2 semanas tienen que irse a Guayaquil. O así, o sea, se van por todo, ni siquiera te voy a decir que salen del país, ¿ya? Pero que la familia dice, bueno, nosotros queremos estar juntos, queremos estar unidos, así que vamos a ir de un lado al otro, vamos a tener nuestra casa, ¿no es cierto?, nuestro centro, donde regresamos, pero nos acompañamos. Entonces, ¿qué pasa con el calendario escolar? O sea, sí les va a limitar, ¿no es cierto?, a las familias, sí les va a limitar a los padres. Esto de acuerdo a los nuevos lineamientos que están, ¿no es cierto? Y por otro lado, como te decía, ¿qué hace un inspector con, o sea, el inspector sí tiene un rol en la institución educativa, pero los inspectores no tienen por qué intervenir en lo que es el homeschooling. Y en los lineamientos actuales hay responsabilidades para el inspector. Entonces, nuevamente, estamos viendo tratando de pensar en la caja y que todo sea dentro de la caja y no pensando en que esto tiene que ser flexible. Hay algo importante en la legislación actual es que sí están aprobando estos servicios educativos en casa y estos son los docentes tutores. Entonces, la familia, no sé, quieren que sus hijos aprendan francés o aprendan inglés y ninguno de los padres domina el idioma. Pueden contratar un docente, tutor, ¿ya? Que les dé la clase en la casa. O que conforme van avanzando en los niveles, ven que necesitan un profesor especial para matemática, para química, quieren contratar este tutor, ¿no es cierto?, para que vayan a la casa. Está permitido esto. En Ecuador está permitido que vayan los tutores a las casas, que hayan además organizaciones de empresas, de emprendimientos que presten estos servicios. Esto está avalado. Pero nuevamente, en el momento en que tú ves las responsabilidades, se confunde. ¿Qué es lo que hace el docente tutor privado de la familia? ¿Y qué es lo que hace el docente de la institución educativa? Entonces hay dobles roles, hay, o sea, si es que ya tienes un docente tutor en la casa, no tienes por qué cargarle de más actividades al docente de la institución educativa. O, ¿no es cierto? Vemos que tiene que haber esta aprobación, o sea, quién elige, quién contrata, cómo te certificas para ser un docente tutor que está en casa. Hay algunas cosas que discutir, pero principalmente es que
cuando uno lee todos los lineamientos, se da cuenta que pensaron en la educación abierta, pero en realidad esta educación remota que estamos ahora. Y entonces vemos que la normativa actual confunde. Y el ministerio no tiene claro y por lo tanto quienes estamos fuera y podemos apoyar y asesorar tampoco lo tenemos claro, ¿no es cierto? Eso. Y un punto más importante que lo había topado antes, Mauri, es que hay muchas familias que pensando en que la pandemia se extiende, ¿no es cierto? Y hay el riesgo del contagio del COVID. Y por lo tanto, estamos pensando en el miedo, ¿no? En el temor de que le puede pasar algo al niño, que puede contagiarse o que pueden contagiar, no a los niños, pero sí a alguien más de la casa. Dicen, bueno, mejor elijamos el homeschooling. Y los niños se pueden contagiar no necesariamente porque no vayan a la escuela, ¿sí? Se está evaluando y se están haciendo muchas investigaciones sobre el contagio en los espacios cerrados y la vuelta o no a clases y si es que se cierran las escuelas. Pero no es que dicen, bueno, le ponemos ahorita en octubre del 2020 en homeschooling, en 3 meses te dicen, muy bien, se abren las escuelas y tú dices, listo, entonces ya no queremos homeschooling, se acabó el COVID, ya no hay riesgos, vaya mi amor, regrese a la escuela. El homeschooling no es así, porque, perdón, el homeschooling tiene que ser permanente, digamos. Estás viendo que vas a pasar por lo menos 1 o 2 años en este formato, ¿sí? O sea, no es como que, bueno, me cansé. Es un adolescente, tiene 15 años, 16 años y no podemos más en la casa, así que váyase a la escuela, así sea virtual, pero adiós. El homeschooling no funciona así. Es una decisión, tiene que haber un proceso de aprestamiento o digamos de acostumbrarse a estar fuera del sistema educativo y luego, si es que quieren volver al sistema educativo, también tiene que ser no solo un trámite ante la institución educativa, ministerio, etcétera, sino que tiene que haber un apoyo psicopedagógico para volverse a vincular en el sistema, porque sus rutinas cambiaron, porque los intereses cambiaron. Entonces, una pregunta. Sí, por supuesto, Doménica. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bueno, en todo esto quería más salirme un poquito del tema. Mi pregunta es saber cómo consideras tú o hasta qué punto consideras tú que el Ministerio de Educación debería, de la misma manera que está apoyando a que se cumpla la malla curricular de los colegios, de las escuelas, ¿hasta qué punto debería también apoyar en la difusión de contenido que propicia que los padres saquen a sus niños a jugar y ver la naturaleza, considerando que, bueno, ese es un aspecto muy importante para el desarrollo de los chiquitos? Ya. A ver, el asunto es que tenemos una pandemia en medio. Entonces, para poder contestar a tu pregunta, yo tengo que ver el contexto. Si es que no tuviéramos, ¿no es cierto?, una pandemia, ¿no es cierto?, y un riesgo de contagio al estar en lugares públicos donde hay mucha gente, yo creo que ahí sí el Ministerio de Educación debería estar diciendo, bueno, hay las bibliotecas, vayan a los museos, recuerda las actividades al aire libre, la educación ambiental, etc. Pero si es que en este momento el Ministerio de Educación te dice, oye, tú eres padre de familia, recuerda que si es que elegiste la educación en casa, también tienes que sacar a tu hijo al parque, y ahí le estoy adquiriendo una responsabilidad que el Estado no puede asumir, ¿sí? Porque ahí entonces estábamos hablando de negligencia y culpabilidad del Estado de que le está poniendo en riesgo a un niño porque le dijo a la familia que tiene que sacarle de su casa para socializar y para hacer recreación. Y ahí en medio, ahí hay el riesgo de contagio. Y todavía no tenemos claro qué pasa con los niños, ¿sí? Entonces, no puedo decirte como decir, bueno, el ministerio tiene que difundir más sobre esta cuestión. El Ministerio de Educación sí difunde constantemente las diferentes modalidades que están vigentes, la educación presencial, que está en este momento en forma remota, la modalidad de
educación abierta, que online, virtual o el homeschooling. Y todo el tiempo está diciendo, estas son las opciones. Y para quienes no dejaron la escuela, entonces pueden conectarse a través de radio, televisión. Si es que son de instituciones educativas públicas, se les van a llevar sus guías pedagógicas. Si es que son de instituciones educativas privadas, hay las plataformas que cada institución está manejando. Instituciones públicas que también manejan WhatsApp, plataformas, Zoom, Google Classroom. Entonces, eso difunde el Ministerio de Educación. ¿Qué está difundiendo en este momento? Que hay planes pilotos para volver a clases, porque finalmente eso es algo urgente y muy importante ponerlo en el debate, tanto aquí en este espacio como en todos los espacios posibles. Es cómo regresamos a clase, cómo lo hacemos de forma segura y por qué es importante volver a la escuela. ¿Sí? ¿Por qué es importante para nuestra sociedad, para nuestro futuro, para la economía del país, volver a clases? ¿Y por qué, no es cierto, tiene que difundir esto el ministerio? ¿O cuáles son las medidas que está tomando el ministerio? No sé si es que está respondida la pregunta o... Sí, No. sí, Luisa, era más la pregunta por el hecho de que estaba viendo que en España, por ejemplo, el Ministerio de Salud sí abordó un plan en el cual sugería a los padres que le saquen a los niños por una hora a los parques, obviamente con las medidas de seguridad, pero se tomaba mucho en cuenta esto, la salud mental de los niños. Correcto. Yo en Ecuador no he visto mucho ese tipo de difusión comunicando este tipo de aspectos para los niños. Entonces, sí lo considero oportuno para preguntarte. Muchas gracias. Sabes que, y hablemos, voy a aprovechar y vamos a hablar de las experiencias de otros países. Por ejemplo, en Argentina hicieron una disposición donde tenían que también sacar a los niños. Saquen a los niños a los parques, saquen a los niños a que estén una hora en la esquina y tú ves las imágenes de los niños viéndose de una esquina a otra y la impresión de poder salir, respirar aire, pero llegan a los parques y está cerrado el tobogán, está con cintas de prohibido subirse al columpio, prohibido esto, y se abren. Los bares se abren, los estadios se abren, otros espacios donde también hay aglomeración. Es muy importante, no solo para la salud mental de todos, niños y familias, ¿no es cierto?, el salir y volver a reconectarse. Pero eso también pasó, por ejemplo, en España, el rato que dijeron, sí, pueden salir a la calle, salieron todos y se acumularon. Y la idea era como que no haya acumulación. En Argentina, las primeras experiencias fue que haya separación, estuvieron una hora, unas 2 horas y se regresaron. Ahora en Argentina y en Uruguay, bueno, en Uruguay ya volvieron a las aulas, en Argentina están tratando de reincorporarse a estos espacios donde no hay clases, no están con docentes, pero sí están espacios de socialización, con tutores, con monitores, con facilitadores, para que haya el contacto de estar afuera, de socializar, etc. En los países nórdicos, ¿sí?, pasó algo muy interesante. Dijeron, queremos que vuelvan a las clases y necesitamos hacer grupos más pequeños y que hayan los juegos. Y entonces vieron que necesitaban más docentes. Y como no hay suficientes docentes, las familias decidieron ser voluntarias y prepararse para ser docentes y para que haya educación y para que haya socialización y para que los niños puedan salir de sus casas. En Ecuador no estamos hablando de eso. O sea, ni siquiera se topa el tema. ¿Sí? En muchos países se ha incrementado el presupuesto educativo. En Ecuador, no. Se redujo, perdón, me ría, pero Martínez pagó la deuda, ¿sí? Violó la Constitución con el presupuesto educativo. Entonces, y la gente está así como, sí, no importa, lo discutimos un rato y luego ya no. Nos importa ahorita hablar más de pagar las pensiones, de que no paguemos las pensiones, de decir que los docentes no están trabajando. Y créanme que los docentes también quieren volver a las clases y quieren que todos podamos estar otra vez libres y haciendo ejercicio
que los chicos estén practicando deportes o bailando o caminando, seguros, ¿sí? Ese es el interés de todos. ¿Cuándo lo vamos a discutir? No lo sé. La vuelta a las clases no se está hablando, no es algo prioritario en la agenda, ¿sí? En otros países, estoy siguiendo el debate en todo el mundo, todos están así como que, bueno, ¿cuándo volvemos a las clases? ¿Cómo vamos a volver? ¿Sí? ¿Qué pasa con los docentes? Que están volviendo a las clases y además tienen que a la vez dar clases remotas, o sea, online, virtual. Entonces, es una sobrecarga de trabajo, están yéndose en círculos, cierran escuelas, vuelven las escuelas. En Canadá tampoco lo tienen claro, o sea, el primer mundo no lo tiene claro, ¿sí? En Latinoamérica, mucho menos, pero lo importante es debatir y hagamos eso, ¿sí? Eso es lo importante. En Ecuador no lo estamos discutiendo. Porque es el miedo. El miedo está primando, el miedo y las ganas de proteger, pero no necesariamente hablar de la salud mental. Y si es que ustedes ven también, hay muchos reportes de adolescentes que durante la cuarentena se fugaron de sus casas, porque tampoco necesariamente era un espacio seguro para ellos estar ahí. No estamos hablando de los abusos sexuales y el incesto, que es algo también que sucede en Ecuador. No estamos hablando de la nutrición, ¿no es cierto? Sí, hay muchas docentes de instituciones educativas públicas que están llevando la comida, ¿no es cierto? Los alimentos, una canasta a los hogares de sus estudiantes, pero no sabemos si eso es suficiente. Si además pensamos en las provincias que están afectadas por el volcán Sangay, no le estamos hablando, o sea, son niños que están encerrados, y además no tienen comida, no hay para los animales, y mucho menos para ellos. Entonces, y otra cosa también es que en el debate, ¿no es cierto? Digamos, poner el tema de la educación en agenda y esto de la salud mental, no vende, ¿ya? En los medios de comunicación no vende la educación. En 6 meses, recién hace 2 semanas, en horario estelar, 24 horas, perdón, es hora 25 el programa, trajo a docentes de instituciones educativas, a la representante de educación de UNESCO, para hablar de educación y de lo que está sucediendo. En 6 meses. Primera vez en horario estelar. Y eso es algo que nos indica la importancia de la educación de los niños, de los docentes, y que hable más de la salud mental, no solo de los niños, sino de los docentes, no se habla. El 5 de octubre, el lunes, se celebraba, se conmemora el Día Mundial del Docente. ¿Para qué? Para hablar de las condiciones de trabajo de los docentes. Las redes se llenaron de ¡Feliz Día Docentes! ¡Feliz Día Mundial del Docente! Pero muy pocos empezaron a hablar de lo que realmente importa, del estrés, de las condiciones de trabajo, de los docentes que se sienten impotentes porque no pueden hacer nada por sus alumnos, de los docentes que perdieron el rastro de sus alumnos, porque hay muchos salieron del sistema, de que no saben cuándo van a volver o cómo van a volver, o también si es que se contagian o no. ¿Sí? Sí. Rocío tiene una consulta, una pregunta. No le leo, ¿me puedes leer, por favor? Hola Daniela, con todos. Bueno, bueno, más que todo acotar, que no creo que no esté en la agenda. Mira, nosotros tenemos disposiciones, bueno, yo trabajo en el sistema fiscal. Estamos estableciendo ya el PICE, que es estos planes el plan institucional de continuidad educativa, en los que ya los colegios, todos de cualquier sistema y sostenimiento tienen la obligación de establecer. Entonces, sí hay una prioridad. Lo que yo creo es que no hay una política de protección en el tema. Los colegios fiscales han triplicado. O sea, nosotros teníamos el año anterior, terminamos con aulas tal vez de 33, 35, hasta 40. Estamos hablando de que hay colegios que tienen hasta 60 estudiantes por el tema de que salieron más de 200,000 chicos de los temas particulares. Entonces, sí, yo creo que es una prioridad, que no saben cómo y no saben qué hacer, eso está planteado. El tema de
de la carga laboral que hay no solo en el, por ejemplo, docentes, directivos, deces, porque no hay un lineamiento claro incluso de estrategias. Por ejemplo, a ti te dicen, ah, mira, fulanito de tal se fue a entregarles casa por casa a los estudiantes, pero no es una estrategia que el profe se inventó. No hay una cuestión, una línea, decir, mira, esto es lo que vamos a hacer, los chicos que no se encuentran, esto va a pasar. Entonces creo que sí, el tema del volver es prioridad, pero no saben cómo y no saben qué va a pasar. Por ejemplo, yo digo en el escenario que yo trabajo. Por lo que la mayoría, yo hablando, te diría de un 60% que no tienen conectividad, tienen el tema de WhatsApp tal vez, y no pueden, y se han acogido a un currículo de emergencia por eso mismo. Ellos van a volver todos, o sea, el día que abran los colegios y digan, vean, van a abrir los colegios, esa gente va a llegar, y no hay un tema, y no hay un sistema, y no hay un plan, por así decirlo. Entonces, ahí, yo creo que como país, por el tema de la pérdida económica, porque todo gira alrededor de este círculo, eh, hay una prioridad de que regrese la gente, pero de que que es una muy mala idea lo que están planteando porque no hay lineamientos claros, está ahí sentado. O sea, es prioridad, pero no creo que saben cómo. Eso. Sí, no, y me refiero cuando no está en la agenda, es, digamos, en los medios y en la sociedad, como que lo estamos pensando muy de lo que pasa conmigo, mi familia, etcétera, pero no estamos viendo el impacto en mayor, o sea, a futuro y en la economía. Eso por un lado. Por otro lado, no se está discutiendo y es una realidad, es que los docentes se cansaron de esperar su sueldo. Y como ya no hay docentes, dijeron, yo no voy a trabajar más porque no me pagan, los estudiantes se quedan sin clases y sin docentes. Y el rato en que haya que regresar a las clases, van a crecer las clases. O sea, digamos, van a crecer el número de estudiantes por aula, porque no van a tener docentes. Los docentes dijeron, bueno, 3, 4 meses que no me pagan, yo no puedo esperar más, tienen deudas, la familia hay que mantener, pagar la enfermedad, porque los docentes que se han enfermado con COVID tienen que pagar también las cuentas, si es que han sobrevivido, o sea, tienen todos estos gastos, no pueden quedarse esperando que el ministerio pague, porque el Ministerio de Finanzas no tiene plata, entonces decidieron hacer cualquier otra cosa que les presenta ingresos económicos. Hay niños que ya no tienen clases, o sea, tienen muchas horas de clases en Zoom, en los planes con WhatsApp o lo que les llega, ¿no es cierto?, de radio, televisión, etcétera, pero no van a tener unas aulas pequeñas a las que van a volver. La sobrecarga de trabajo para los docentes se va a incrementar. Entonces, si es que las jornadas actualmente son de 12 horas, para preparar materiales, corregir, contactar, independientemente de qué contexto estamos hablando, digamos, privado o público, hay una sobrecarga de trabajo. En el momento en que las instituciones educativas públicas que absorbieron matrícula privada, que perdieron docentes, va a ser algo muy grave. Y eso también digan, bueno, entonces por eso elijamos el homeschooling. Y el Estado promueve el homeschooling. Y hay algo que yo me empecé a preguntar y es que realmente como el Estado no tiene, ¿no es cierto? El Estado no tiene recursos, entonces va a decir, bueno, me conviene, ¿no es cierto?, decir que vayan al homeschooling porque ahí yo tengo menos. No les estoy mandando a las instituciones educativas privadas, pero en este mercado educativo digo, bueno, vayan a que los papás les eduquen y así yo tengo más espacio para matrícula en la pública, tengo menos recursos y es una opción viable. Súper estructurada porque no podemos dejarlos con mucha libertad, pero tampoco tenemos los recursos para absorber a más estudiantes de familias que estaban en instituciones educativas particulares y ya no pueden pagar y entonces deciden migrar a la pública. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo creo que para cerrar, me gustaría que respondas a la pregunta básica y de cajón que manejamos tanto en Libre Razón como en Society. ¿El homeschooling nos hace más libres como sociedad? Como sociedad. Y creo que depende. Depende de la familia. Depende de que tengas una estructura familiar
que esté en condiciones de dar la mejor educación a sus hijos. Y cuando digo la mejor educación es que tienes una familia que te va a dar un sustento, un apoyo logístico, que vas a tener reglas claras, que no es simplemente una negligencia, que lo único que quiero es que no esté ahí, pero tampoco lo voy a hacer. La libertad requiere de mucho compromiso y de mucho trabajo. Crear ciudadanos para un mundo, o sea, libre requiere mucho trabajo. Es que los padres no van a conectarle al teléfono, bueno, sé feliz, no me molestes, estoy trabajando o estoy en una reunión familiar con mis amigos, ¿no? Requiere de levantarse, poner límites, disciplinar, es separar roles de crianza, de educación, que tú tengas un plan A para cuando te enfermas, para cuando tienes que salir de negocios, para un montón de cosas que pasan en la vida familiar normalmente y mucho más en un contexto de una emergencia. Así que todo depende, pero podría ser. Muchas gracias, Lisa Daniela. Muchísimas gracias a todos los asistentes por darse no simplemente la oportunidad de escuchar, sino también de comenzar a construir también en un país, una sociedad un poco más libre, tener en eso. Gracias por la invitación y gracias por asistir. Gracias a ustedes, aunque realmente me voy preocupado por la situación de la educación en el país. No, yo había escuchado el número de chicos que pasaron del sistema privado al público, pero claro, cuando se magnifica todo esto y se abre la perspectiva a nivel macro de lo que eso va a conllevar, lo que tú decías, Luisa Daniela, que no es tan simple como educar en casa y después, bueno, vuelvan al colegio, realmente presenta un desafío enorme y a mí me preocupa algo y es este impacto que vamos a tener este año y el siguiente, cómo va a afectar y va a repercutir ya no solamente en el desarrollo de esos chicos, o sí, en el desarrollo, madurez e ingresos a futuro de esos chicos, porque todo esto tiene un impacto. Así que es un tema muy álgido y que de verdad, particularmente yo voy a investigarlo más porque sí es preocupante y si no está en el debate público, pues habrá que ponerlo. Correcto, es muy importante y tenemos que hablarlo. O sea, si es que tienes un buen contexto, estructura familiar, va a ser una suerte para los chicos, probablemente sus ingresos a futuro no sean menores, ¿no es cierto? Pero actualmente la economía, el futuro del país depende de que discutamos, de que la educación esté en debate, cualquier modalidad, que si va a ser homeschooling, entiendan que hay una responsabilidad y no es simplemente deje de pagar pensión, dejé de pagar, no sé, el transporte escolar, dejé de pagar esto, porque todo eso lo tiene que asumir, ¿no es cierto? El tema de salud, que haya un control de salud de los chicos, que llevarles de un lado al otro, o sea, va a haber también gastos para la familia y que tienen que prever y que tienen que planificar. Y hay algo también importante, es que el homeschooling es sacrificio de los padres, ¿sí? El sacrificio. Entonces, si es que hablamos de libertad, también pensemos en que una madre no tiene por qué estar obligada a ser la que se queda en casa enseñando, no tiene por qué renunciar a su trabajo, ¿sí? O sea, eso tiene que dialogarlo la pareja, ¿no es cierto? ¿Quién va a trabajar y quién va a quedarse en casa? O si es que es freelance, ¿cómo va a usar sus horarios? Pero tiene que ser un acuerdo. Y si es que no hay conversación y si no hay diálogo, no hay libertad. Totalmente de acuerdo. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, por esta conversación y esas reflexiones. Las vamos a transmitir a las redes sociales, igual vamos a hacer algunas cápsulas como para que se pueda difundir mucho más. Y de seguro no va a ser la primera y la única vez que contemos contigo, Luisa Daniela, porque es un tema relevante. Gracias, Mauri, como siempre. Y nada más, que tengan una muy buena noche. Igualmente.